Alrededor de 60,000 yucatecos estarían infectados por el Trypanosoma cruzi, parásito que causa la enfermedad de Chagas. Este insecto transmite un parásito a través de su popó a la hora de picar. La persona luego se rasca la popó y embarra un poco las heces del insecto y se introduce el parásito a través de la herida dejada por la picadura. Y este parásito a lo largo del tiempo va a provocar daños en el corazón de la persona infectada, y eso puede provocar muchos problemas cardíacos e incluso la muerte. El parásito también puede transmitirse por transfusión de sangre o trasplante de órganos de donadores infectados, ingestión de bebidas o alimentos contaminados y de la madre al feto. En la fase aguda de la enfermedad se pueden presentar síntomas como fiebre y dolor de cabeza. De no recibir tratamiento, en la fase crónica el parásito puede causar miocardiopatía chagásica o alteraciones digestivas, incluso varios años después, porque el parásito se oculta en el organismo. Hay dos tratamientos disponibles que se llaman Nifurtimox y Benznidazol. Están disponibles en México a través de cuando uno está atendido y oficialmente reconocido como infectado por la Secretaría de Salud. Poder vacunar a los perros podría limitar mucho la transmisión al humano, la vacuna humana también. Se ha visto algunos corazones agrandados y todo, pero hay muy poca investigación en cuanto al impacto veterinario del mal de Chagas. Científicos del Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi desarrollan investigaciones para el control integral de la transmisión, así como nuevos tratamientos y vacunas para perros y humanos. Para promover el conocimiento que se genera en el mundo de la enfermedad tropical desatendida, se realizará el 6º Congreso Internacional de Vectores Triatominae y de Trypanosoma cruzi, del 24 al 28 próximos, en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario de la UADY. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.